¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar acá con ustedes, aunque no esté en persona. Hubiera sido un gusto más grande todavía. ¿Me sienten, me escuchan bien? ¿Se ve bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, un gusto. Muchísimas gracias, Leonardo, por la invitación. Un saludo muy grande también a Claudia y también a mis colegas de la Sociedad Internacional de SIDA. Para mí yo que soy un optimista, digamos, crónico, tengo que presentar de alguna manera también el vaso medio lleno y medio vacío, así que vamos a empezar por lo que creo o lo que consideramos que está muy bien, ¿no? Y en estos 20 minutos vamos a, de alguna manera, hacer una revisión de cómo está la situación también en esta enfermedad. Claramente la cosa cambió muchísimo en los últimos 20 años. Cuando yo empecé la residencia no había tratamiento, los médicos éramos entrenados en cómo explicarle a una persona joven que iba a morir y que se tenía que preparar porque ya había fallado AZT-3TC y no teníamos tratamiento. Y afortunadamente en el año 97 llegaron al país donde yo hacía mi formación en Argentina los nuevos medicamentos que, como ven en la primera foto de arriba, eran múltiples pastillas con millones de contraindicaciones y dificultades para tomar y lo que generaba una mala adherencia, además de los efectos adversos. Y hoy tenemos medicamentos que son potentes, que son seguros, que son efectivos, que no solamente mejoran la calidad de vida o que alargan la sobrevida, sino que fundamentalmente han logrado este concepto de indetectable igual a intransmisible, es decir, que las personas que están bien tratadas y que tienen una carga viral indetectable no pueden transmitir la enfermedad. La región o Latinoamérica ha ido aumentando constantemente la cantidad de personas en tratamiento. Sin embargo, en los últimos años lo que vemos es que este aumento, digamos, está siendo superado por la cantidad de personas también diagnosticadas. Entonces tenemos una brecha que va creciendo. A pesar de todo eso, y estos son datos también de Latinoamérica, de la cohorte Casanet, donde Claudia colabora también, junto con la Fundación Arriarán, vemos cómo en los últimos, digamos, desde que se iniciaron los programas de tratamiento en la región, la expectativa de vida ha mejorado en forma increíble y ha pasado de 10 o 13 años en Haití, por ejemplo, en los primeros años entre el año 2003 y 2008, ha pasado a aumentar más de 60 años, aproximando esa expectativa. Un minuto, Omar ya vuelve con nosotros. Esperamos que tenga todavía batería en su computadora. Omar, ¿está con nosotros? Recording in Para progress. países ricos y otro Omar, tratamiento perdón. para países pobres. Se introduce el dolutegravir en el año 2019 como la opción preferente de tratamiento en todas las situaciones, en mujeres, en niños, en personas con tuberculosis. Y esta misma combinación también se acepta en todo el resto de las guías, ya sea la internacional de SIDA de Estados Unidos, la de CDC, y la europea, aunque algunas de ellas tienen algunas otras opciones alternativas, como la posibilidad de utilizar TAF y Victegravir, o las europeas que no están basadas en revisiones sistemáticas, sino más en discusiones de expertos que mantienen todavía Raltegravir o incluso proponen doravirina. Pero como ven ahí, todas las guías consistentemente utilizan tenofovir, lamivudina, dolutegravir y todas también 3TC dolutegravir. 3TC dolutegravir no ingresó en la OMS, sobre todo por la necesidad de generar más datos en países en desarrollo y por el riesgo de la hepatitis B en los países donde no haya un testeo para hepatitis B, pero que afortunadamente tenemos en este momento disponible mediante pruebas rápidas. ¿Por qué el dolutegravir? Y acá, como ven todas las referencias, lo voy a poner en una montaña rusa de slide, así que agárrense fuerte o pónganse los cinturones.
y el que tiene antecedentes de convulsión, que cierre los ojos, porque el dolutegravir es el fármaco más potente. Y por eso, si vemos en el gráfico las columnas azules, vemos cómo de todos los inhibidores de integrasa es el fármaco que en monoterapia, en 10 días, reduce muchísimo más la carga viral. Tiene un perfil favorable desde el punto de vista farmacocinético, mostrado aquí por estas 4 características, que son una larga vida media, una gran cantidad en sangre con respecto a la cantidad de medicación que se necesita para inhibir el virus. Esto es el cociente inhibitorio. Tiene una molécula flexible que le permite adaptarse a las mutaciones que produzcan los inhibidores de integrasa de primera generación, como raltegravir o bictegravir, y tiene una vida media, digamos, unida a la diana, una adherencia, digamos, mayor, lo que le permite contener la actividad aun cuando sobrepase la vida media, lo que le favorece mucho el éxito del tratamiento en situaciones con una adherencia desfavorable. Estas características obviamente le dan una barrera genética muy alta y uno puede pasar este virus a diferentes concentraciones en el laboratorio y ve cómo en el primer lugar, en la figura A, va a tener ausencia de emergencia de mutaciones diferente de lo que uno ve en los otros grupos de tratamiento antirretroviral o de fármacos antirretrovirales, y en la vida real hay muy pocos casos que hayan empezado tratamiento con dolutegravir y que se hayan documentado una resistencia posteriormente, ¿no? Y esto es muy importante. Los estudios han mostrado sistemáticamente ser superiores, por ejemplo, a efavirenz, ser superior a darunavir en el estudio Flamingo, ser superior a la atazanavir en mujeres en el estudio ARIA, y también en segunda línea, cuando fallan, también ser superior a lopinavir, que era el esquema de tratamiento clásico después del primer fallo en las guías anteriores. Y por eso entonces, además de estos datos de laboratorio y hay metaanálisis que incluyen también otras observaciones como estudios de cortes y algunos otros trabajos que muestran consistentemente cómo el dolutegravir es, digamos, asociado a mayor supresión, es más potente, es más durable, tiene bajo riesgo de resistencia y por eso se utiliza como fármaco de elección. Obviamente que el bictegravir también comparte las características, son 2 moléculas muy similares. Hay algunas diferencias, sin embargo, el bictegravir no se puede utilizar con rifampicina, no se puede utilizar con anticonvulsivantes, no hay información en mujeres embarazadas, y en niños solamente se puede usar a partir de los 12 años, diferente del dolutegravir. Pero la característica más importante que tiene el bictegravir es que no hay versiones genéricas de este producto, por lo tanto el acceso al medicamento es muchísimo más costoso, es 20 veces más costoso que el dolutegravir, ¿no? Y la disponibilidad de genéricos en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, excepto en Colombia, México, Brasil y Trinidad y Tobago, permite tener estas botellas de medicación que vienen en frascos de 90 o 180 comprimidos, facilitando la distribución, facilitando la entrega de muchos meses en una sola visita, a un precio de menos de $5 por mes en los mercados internacionales a los que pueden acceder los ministerios. Y por eso también la mayoría de los países han migrado hacia el uso de este dolutegravir, fundamentalmente coformulado con tenofovir lamivudina, y vemos aquí en este gráfico cómo ya Salvador, Cuba, Venezuela, Haití tienen más del 90% de sus poblaciones recibiendo ese solo esquema. Por ejemplo, en El Salvador, el aumento de toda la cantidad de personas en tratamiento solamente con ese esquema, además de facilitar la operación, la logística, las compras, la distribución, se asoció a un aumento de la supresión de la carga viral de la población en un 14%. Y esto realmente, que estas modificaciones en el impacto con solamente el cambio de tratamiento es muy importante. En el Ecuador, la transición de más del 90% de las personas representó un ahorro de más de $11 millones. Vean aquí, cuando empieza la transición en negro, personas en tratamiento, muy poquitas en dolutegravir. Cuando pasan a dolutegravir, que es mucho más barato que las opciones alternativas, se redujo el gasto en forma muy importante.
Por eso la OPS y la OMS no solamente indican iniciar tratamiento con dolutegravir, sino también tener este concepto de los PROA, los programas de uso racional de antibióticos, que aquí en este caso le llamaríamos de antivirales, y que propone que cada médico se siente, vea la lista de pacientes que tiene, los medicamentos en los que está, y en lo posible que switche, que pase o que migre estos pacientes que están con esquemas que no tienen dolutegravir a esquemas basados con dolutegravir. ¿Por qué? Porque asegura una mayor supresión virológica, una mayor duración de tratamiento, una posibilidad de un solo comprimido por día y obviamente más costo efectivo. No necesitamos la carga viral para switchar, porque de hecho, además de ser la primera línea, el esquema preferido, también es el esquema preferido de segunda línea y también se puede utilizar en rescate. Y los datos del estudio NADIA, que es en este desarrollo factorial, que lo que quisieron ver era qué era mejor, si Daruna o Dolutegra, y además en cada uno de estos grupos qué era mejor, si cambiar, por ejemplo, pacientes que ya venían tomando tenofovir y que habían fallado a tenofovir con efavirenz, si era mejor mantenerlos en tenofovir o si era mejor cambiarlos a AZT, como teníamos ese clásico concepto de cambiar a dos nucleósidos nuevos. Y miren qué interesante y cómo será la potencia de dolutegravir y el efecto residual de algunos de los nucleósidos, que incluso en pacientes que tienen la K65R no hubo diferencia entre sostenerlos con tenofovir o cambiarlos a AZT. Asimismo, en pacientes con alta resistencia a tenofovir tampoco hubo diferencia. Obviamente que en los que no tenían ninguna mutación era todavía mejor, pero en ningún escenario, en los pacientes que habían empezado con tenofovir, en ningún escenario les fue mejor si cambiaban a AZT. Por lo tanto, hoy los esquemas de secuenciación no tienen tanto en cuenta o no van a tener tanto en cuenta los nucleósidos, sino básicamente que si empezó con dolutegra, tiene que pasar a inhibidores de proteasa. Si empezó con efavirenz, tiene que pasar a dolutegra. Y si empieza con inhibidores de proteasa, tiene que pasar a dolutegra. El segundo punto a tener en cuenta es, tenemos que trabajar en el inicio rápido y tenemos que trabajar en la toxicidad. No todo es maravilloso en la vida. El inicio rápido realmente no está siendo rápido en la mayoría de los países. La OMS dice que deberíamos empezar el tratamiento dentro de los primeros 7 días del diagnóstico, pero de los pacientes que estén preparados se debe comenzar en el mismo día. Y la verdad que hay muy poca gente que está ofreciendo el tratamiento en el mismo día, y sería muy importante ahora que estamos aquí con los colegas, los amigos de la sociedad civil, que cuenten, digamos, que de alguna manera todos tenemos historias muy traumáticas al entregar un análisis de VIH o al recibir un análisis de VIH, pero realmente en algunos pacientes la posibilidad de hacer algo, de tener una luz clara, una orientación clara y salir del consultorio con una mala noticia, pero con una solución que es el frasco de medicamentos para realmente cambiar esa realidad y para poder estar indetectable e intransmisible en poco tiempo, con estos nuevos tratamientos se está haciendo cada vez más evidente. Y hay información para eso. Esto se basa en 4 estudios randomizados que se hicieron en África, en los cuales no solamente muestra, y vemos para acá cómo iniciar en el mismo día tiene mejor retención y mejor supresión viral, y por eso está para este lado, sino que además tiene menos pérdida de seguimiento y la mitad de muertes, y por eso estas líneas están para este lado. ¿Sí? Hay desafíos, obviamente, para implementar esto, hay diferencias en los sistemas de salud, hay algunas necesidades burocráticas en algunos países, hay justamente una disociación entre quienes testean y quienes tratan, y mucha gente que hace las pruebas no se siente con la capacidad de poder iniciar tratamiento, y bueno, y hay algunas cuestiones más logísticas. Y en los individuos, la gran mayoría de los individuos van a aceptar empezar el tratamiento. Sin embargo, hay algunos pacientes en particular, esos que no tienen una percepción del riesgo alto, esos pacientes que no se esperaban y que se hicieron el análisis porque donaron sangre o porque tenían alguna situación puntual y no porque realmente fueron a hacerse porque tenían la percepción de que estaban infectados. Y bueno, y después hay algunas preocupaciones de los médicos sobre la resistencia, el costo o el acceso. Sin embargo, cada vez más hay más estudios con otros medicamentos. Estos son estudios en países, digamos, desarrollados, con
Bictegravir, TAF y FTC, otro con dolutegravir 3TC y otro con inhibidores de proteasa. Todos los estudios son más o menos similares, empiezan en el mismo día y después entregan los resultados ya sea de resistencia o de rutina, y la mayoría de los estudios muestran una muy buena supresión viral después de 24 o 48 semanas. El único comentario a hacer acá en el estudio de dolutegravir 3TC, varios de estos pacientes suspendieron porque no les habían hecho una prueba rápida de hepatitis B y porque eran hepatitis B positivos, o sea que en el caso de terapia doble sí que hay que utilizar las pruebas rápidas para evitar esta situación. Con respecto a la toxicidad, vamos a acelerar un poco. Claramente mucha gente se pregunta si no deberíamos utilizar TAF en todas las personas por el riesgo de la toxicidad renal o el aumento de peso. Sin embargo, cuando no se usa con ritonavir, no hay evidencia concluyente que realmente el TAF evite las fracturas o que el TAF evite o que tenga, digamos, algún impacto importante en la enfermedad renal, ya que la toxicidad renal por tenofovir es muy poco frecuente y habitualmente se resuelve después de la suspensión del fármaco. Además, por otro lado, hay mucha evidencia del TAF con su asociación con el aumento de peso, en particular cuando se usa con inhibidores de integrasa, la dislipidemia al perder el efecto protector del tenofovir y fundamentalmente, y esto afecta en Chile, el costo de las patentes, digamos, cuando hay medicamentos patentados son de muchísimo más precio que la opción de genéricos. El aumento de peso se evidenció en este resumen de 8 estudios de Paul Sachs, donde vemos que el hecho de tener TAF es mucho más frecuente el aumento de peso que cualquier otro nucleócido, y el hecho de tener dolutegravir o bictegravir también, en particular cuando es en TAF, y en particular en personas de raza negra, mujeres con CD4 muy bajo o carga viral muy alta. Incluso en PrEP bien vemos como si usamos TAF para PrEP tenemos un aumento importante del peso, mientras que si usamos tenofovir el aumento de peso es similar, incluso entre las personas, por ejemplo, de las personas no tomando el PrEP, y acá lo usan de control las personas que estaban en el estudio pero que no tenían buena adherencia y no tenían niveles detectables de tenofovir. Las personas que empiezan tratamiento con inhibidores de integrasa es recordar la importancia de la dieta y del ejercicio, los estudios de cambio a otros medicamentos para ver si las personas bajan de peso no han mostrado todavía evidencia concluyente. En este pequeño estudio de 150 personas, lo que vemos es que las personas que cambian a inhibidor de proteasa dejan de aumentar, pero no bajan de peso. Entonces, por eso es muy importante la dieta y el ejercicio. La simplificación a 3TC dolutegravir tampoco ha demostrado reducir el peso por mantener todavía, aun cuando las personas vinieran de TAF, quizás también por mantener el impacto que pueden tener los inhibidores de integrasa, ¿no? Y hablando de doble terapia, en la última conferencia de la IAS, vemos cómo se sigue acumulando la buena evidencia sobre la terapia doble, así que suponemos que prontamente la OPS, la OMS va a incluir alguna de estas consideraciones en sus guías, y la posibilidad también de expandir estas terapias dobles a algunos otros productos, como la presentación de María Figueroa del estudio Andes en esta conferencia. Para prestar atención urgente, 3 cosas muy claras: el dolutegravir pediátrico como tratamiento de elección en niños, el diagnóstico tardío y el impacto que esto tiene en la enfermedad avanzada y la mortalidad y las infecciones oportunistas. Básicamente, la cascada de los niños es mucho peor que la cascada de los adultos. Hay evidencia concluyente de que el dolutegravir es la mejor terapia para niños, con tasas de 85% de supresión viral mucho mayores que las históricas, y por eso la OMS recomienda abacavir 3TC dolutegravir para cualquier niño de más de 4 semanas de vida, y ha emprendido una estrategia para implementar el dolutegravir en varios países de la región, con una estrategia de acceso basada en un producto genérico muy barato e incluso que se puede donar a los países que recién están comenzando a fin de acelerar esta transición. El diagnóstico tardío
Más de 30% de las personas se diagnostican ya con menos de 200 CD4. Esto tiene un impacto grandísimo en la mortalidad. La mortalidad es por infecciones oportunistas, tuberculosis, histoplasmosis son las más frecuentes, y el uso de pruebas rápidas para diagnosticar, en el mismo momento que se diagnostica el HIV, diagnosticar el CD4 menos de 200 con una tira rápida, y utilizar las tiras rápidas de histo, de cripto, y de tuberculosis junto con el EXPERT permiten el diagnóstico de más del 90% de estas infecciones oportunistas en menos de una hora. Entonces, en conclusión, el dolutegravir es potente, seguro, es costo efectivo, por lo que debemos hacer esfuerzos en favorecer la transición a este esquema, no solo a nivel individual, sino también a nivel institucional y a nivel de país. El uso del tenofovir, la amibudina, dolutegravir puede facilitar los procesos de descentralización. Eso es crítico para hacer el diagnóstico y el tratamiento en el mismo día, que la misma persona que testea pueda dar esta botellita de medicación que no tiene grandes efectos adversos y no requiere grandes monitoreos. La transición al dolutegravir pediátrico va a mejorar la tolerancia, la supresión y la sobrevida de los niños y niñas con VIH. Y mientras no expandamos el diagnóstico, vamos a seguir teniendo personas con enfermedad avanzada, por lo que es importante implementar estos programas también de detección rápida de las infecciones oportunistas para reducir esta mortalidad. Muchísimas gracias a todos. Ahí está mi mail, mis contactos en las redes y una hermosa foto de la provincia donde yo nací, en Jujuy, Argentina. Muchísimas gracias.